lo haremos el 27 y me dio gusto ver la respuesta de ustedes. Por más que yo aclaré, no es un culto, no venga pensando que es un culto, simplemente vamos a agradecer a Dios, el lugar se llenó. Eso demuestra el corazón que tienes de agradar al Señor, de agradecer al Señor y estar con Él siempre. Por lo tanto, bien hecho, y lo haremos otra vez el 27. Eso es grande porque Él merece todo lo grande, Él es enorme, Jesucristo es enorme. Y sin embargo, el mismo Cristo reconoció a un hombre que según Cristo fue el hombre más grande que jamás haya vivido. Por supuesto, es la segunda parte de ese sermón, el hombre más grande. Y al final, les daré las claves para ser como Juan el Bautista. Porque muchos piensan, ¿quién como él? Claro, ¿quién como él? Pero Cristo dijo, ¿sabe qué? Juan fue grande. Pero en mi reino, aún el más pequeño es más grande que él. Por lo tanto, no te quedes con la idea de que solo él pudo hacer eso. Y al final, verán las claves para que podamos ser grandes en Cristo también. No para nosotros y no por nosotros, sino en Él. El hombre más grande, segunda parte. Por lo tanto, saca tu Biblia, prepara tu corazón. Es la segunda y última parte de ese sermón. Jesús dijo que Juan fue grande, fue enorme. Ok, es correcto. Juan vino a preparar al pueblo para la llegada del rey. Solo Él. Es una nación que hace 2000 años contaba con 450,000 personas. En aquel entonces solo había uno que preparó camino al Señor. ¿Sabe lo más impresionante? Juan nunca se paró en Jerusalén para predicar. Juan nunca buscó una gran ciudad. Él en el desierto decía, ¿quieren al rey? Vengan al desierto. Sal de tu comodidad y ven al desierto. Y lo hicieron. Lo más interesante fue eso. Juan vino a preparar el pueblo para la llegada del rey. El rey vino a ofrecerles un reino. Sin embargo, ellos no quisieron a ese precursor y lo decapitaron. No quisieron a ese rey y lo crucificaron. La historia terminaría ahí, pero no, la historia sigue. Y entonces todo se vino abajo. El tiempo para Israel era hace 2000 años. Todo se viene abajo. Por supuesto que hay un plan todavía para Israel, claro que hay. Es pueblo de Dios, claro que hay. Pero debido a esa brecha, la iglesia nació. Porque déjame comentarte algo, Iglesia Gracia y Paz. Si los judíos hubieran aceptado a Jesús, tú no estarías aquí hoy sentado. ¿Para qué iglesia? Si el pueblo original lo había aceptado. Pero dice la palabra, a los suyos vino, y los suyos ¿qué? No lo recibieron, lo rechazaron, lo mataron. Y entonces la iglesia nació. Ok. Es necesario que venga otro Elías, a preparar a Israel. Ese otro Elías, algunos dicen que en Apocalipsis está ese Elías. Va a predicar a judíos en la gran tribulación. 144,000 judíos se salvarán. Dejen de pensar que la iglesia tiene otra oportunidad. No la hay. Es ahora o nunca. Escuche bien eso. La palabra dice, hasta que entre al cielo la plenitud de los gentiles, Israel será ajertado otra vez al tronco. Significa que el tiempo de la iglesia es este. Porque hay algunas personas, ¿cómo diré? Despreparadas y viven de ilusiones y predican un mensaje herético. Dicen, si no vas en la primera, no te preocupes, vas en la segunda. El problema es que en la segunda la iglesia ya no estará aquí. Los 144,000 que Juan vio en el cielo son judíos, no la iglesia. El tiempo de la iglesia es este. Cuando la iglesia sea arrebatada, y entonces el pasado se unirá con el futuro y formará el presente para Israel. Ahí es cuando Israel otra vez se va a convertir. Por supuesto que esporádicamente hay judíos que se convierten. Y lo sabemos, ¿no? Claro, ya lo saben. Son pocos, pero ahí vamos. Ahí vamos. El tiempo de la iglesia es este.
no vayas con la idea otra vez de personas que predican, si no vas en la primera, vas en la segunda. Te digo una cosa, si no vas en la primera, no irás jamás. El mensaje de Juan era ese. Lo rechazaron. Pero bueno, la iglesia nació. Y la iglesia hoy en día tiene la obligación de trabajar en el espíritu y poder que tenía Elías, preparando camino al Señor. Todo acerca de Juan el Bautista fue sorprendente. Un hombre contra una nación. Nada más y nada menos. Todo acerca de ese hombre fue único. Su aparición repentina, su estilo de vida, su predicación, su manera de bautizar. No hay una comparación en la Biblia sobre cómo bautizaba Juan. Cerca de Betábara, que es Betania hoy en día, en la parte más estrechita que hay en el Jordán, ahí bautizaba. Todo fue único. Nació para ser sacerdote del templo, porque su papá, Zacarías, era sacerdote. Pero terminó siendo profeta. No sabemos a qué edad Juan dijo: me iré al desierto. Papá, mamá, adiós, nos vemos. Tengo que prepararme. De hecho, ellos lo sabían. Lo sabían. Y después de pasar toda su vida en el desierto, Dios habló a su corazón y dijo: es hora. Ya es hora. Preséntate y empieza a preparar camino. Comenzó a irrumpir con el mensaje que Dios le había dado y comenzó a anunciar la llegada del rey. Humanamente hablando, alguien podría pensar, yo escribí, alguien podría pensar así: si este hombre es el precursor del Mesías, no, pues vamos a meterlo en las grandes ciudades, a las grandes concentraciones, vamos a meterlo ahí en las azoteas, vamos a llevarle para que hable donde está la gente, porque él predica en el desierto, ahí no hay nadie. Que el hombre no esté ahí solo hablando a las arenas, ¿no? Que no se vista de loco, porque se vestía como loco, ya sabemos, ya explicamos eso. No, vamos a meterlo ahí en donde él de verdad puede ejercer alguna influencia. Humanamente hablando, pensaríamos así: si su mensaje es tan importante, no hay que esperar que la gente vaya a él, hay que llevarlo a donde está la gente. Marketing, es lo que mencionamos hoy. Pero Dios tenía una manera diferente de hacer las cosas. Él tiene una manera diferente. Juan pasó toda su vida en el desierto de Judea. Comienza allá, una tierra seca hasta la fecha, no ha cambiado en 2000 años. Es una tierra seca, árida, que se extiende y desciende de Jerusalén por la parte sur hasta el valle del Jordán. Del Jordán hasta Jerusalén, todo eso es un desierto. Y ahí predicaba Juan, ahí vivía Juan. Es un área simplemente desolada, seca, árida y desolada. ¿Cómo? ¿De qué manera? Y ahí fue donde Juan pasó toda su vida. Hasta que Dios le dijo: empieza a hablar. Ahora sí, empieza a hablar. Hay algo simbólico. Yo he pensado por qué Dios actuó así. ¿Por qué ese hombre no predicó en Jerusalén? La vez que entró a Jerusalén lo mataron. ¿Por qué no buscó a las personas en grandes ciudades? Hay algo simbólico en todo eso. Juan estaba llamando al pueblo a que dejara el sistema, a que abandonara el sistema corrupto en que vivían. Fue un revolucionario. Juan el Bautista lo estaba llamando a que dejara la hipocresía de su religiosidad muerta. Dejen su religión, de nada te va a servir. A que dejaran la farsa de su adoración al templo, porque iban al templo a adorar y nunca adoraban. A que dejaran todo el lujo y el sistema corrupto en que vivían y los llamó a un lugar desolado donde no había absolutamente nada. De hecho, Juan fue el inventor de lo que se conoce hoy como retiros espirituales. En un retiro espiritual, y como hacemos en Gracia y Paz, te sacamos de tu zona de comodidad, te sacamos de tu zona de confort, te llevamos a un lugar que está bueno también, hay lujo también allá,
pero no tienes de dónde agarrarte. Eres tú y Dios nada más. A una confrontación. Juan lo inventó. Fue él lo inventó. Cristo siguió el ejemplo. De hecho, Cristo le dio la idea y siguió. Llevaba a sus discípulos al desierto, a las orillas del río, al mar, a la playa. Los sacaba a todos ellos de su zona de comodidad. Es un retiro espiritual. Es lo que hacemos hasta el día de hoy. Juan dijo, ¿sabe qué? Salga de tu comodidad. Vengan al desierto. Tengo que comentarles algo. Aquí dejaron todo el lujo y el sistema y los llamó a un lugar desolado en donde pudieran comenzar a enfocarse en cuán secos y áridos estaban sus corazones. Exactamente eso. El desierto eran sus corazones. Así está tu corazón. Seco, árido, desolado y sin vida. Ese fue el mensaje de Juan. Por supuesto, hablemos de su mensaje. Cuando llegaban ahí al desierto, ¿qué fue lo que oyeron? Es un mensaje corto: arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Y seguí el mensaje. Para ser parte de su reino, el rey demanda que ustedes se arrepientan. Es necesario que se arrepientan. En otras palabras, Él quiere que lo adoren, pero no lo, escuche eso, no lo pueden adorar hasta que empiecen a vivir para Él. No pueden adorar hasta que quiten el pecado de sus vidas. Primero es eso, una confrontación contigo mismo, con tu pecado, y después la adoración. Porque si adoras en pecado, tu adoración no sirve de nada. De nada. Juan los confrontó. Ustedes no pueden venir a Jesucristo y simplemente adorarlo primero. Primero, tienen que enfrentar su propio pecado. Tienen que dejar el pecado a un lado. Ese fue el mensaje de Juan. Y de hecho es un mensaje idéntico al que Jesús predicó. Mateo 4:17 dice así: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La palabra arrepentíos en griego es metanoeo. Esa palabra en griego que está ahí, metanoeo, significa un cambio de opinión, un cambio de propósito, un cambio de dirección, un cambio de mente, un cambio de voluntad, un cambio del pecado a la santidad. No confundan arrepentimiento con remordimiento. No confundan eso. Remordimiento es: ¿por qué lo hice? Pero me gustó, lo haré otra vez. Bueno, arrepentimiento es: ¿por qué lo hice? No lo quiero hacer otra vez. Es un giro de 180 grados en tu vida. Fue lo que predicó Juan, fue lo que predicó Cristo. Es un cambio del pecado a la santidad. Hace algún tiempo salió un comentario bíblico escrito por Michael Brodus, un teólogo, él es alemán. Y agarré algo de ahí sobre Juan, sobre su mensaje. Dice así, el autor Michael Brodus, lo voy a citar: en donde quiera que esta palabra griega, o sea, metanoeo, arrepentimiento, en donde quiera que esta palabra griega es usada en el Nuevo Testamento, la referencia es cambiar la mente. Y el propósito del pecado es confrontarnos con nosotros mismos. ¿Estamos en pecado? Sí. ¿Podemos adorar? Mejor no, porque nada va a suceder si primero hay arrepentimiento. Significa dar la vuelta, voltearse, un giro de 180 grados. Yo te pregunto, ¿puedes imaginar el mensaje de Juan hace 2000 años? Ese mensaje, a un pueblo que pensaba que ya había ganado el cielo por herencia. Él dijo: no lo tienen seguro, no lo tienen seguro. Tienen que cambiar la manera en que viven para poder adorar a este rey. Es una conversión completa. Hace algún tiempo escuché a un predicador diciendo: sí, Juan vino y predicó que tienes que dar un giro de 360 grados en tu vida. No, es 180. Porque ese giro 360 termina en la misma dirección. No es 180. Cambia tu manera de pensar. Eso fue lo que Juan predicó, fue lo que Cristo predicó, y Pedro también. Pedro dijo: arrepentíos. Y por supuesto, bautícense. Fue un golpe tremendo a la religión, porque Juan estaba desafiando la creencia judía prevalecente de que eran salvos ya. Yo voy a decir una cosa, ponga mucha atención.
Teología en 3 minutos. ¿Okay? Te daré un curso en 3 minutos de soteriología, salvación. El curso es este. Existe algo llamado la revelación general y existe algo llamado la revelación privada. La general, Antiguo Testamento. Bastaba con reconocer que Dios era real, dejara de pecar, cielo. Cuando Cristo viene, la general ya no sirve. Los judíos se quedaron en esta general. Pero ahora hay una revelación privada. Y Cristo dijo, yo soy camino, verdad y vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. ¿Están aquí, verdad? Y ese nadie incluye también a cada judío. Ya no era suficiente una revelación general, tenía que haber una privada. En ese caso es Cristo. Fue un golpe durísimo para ellos. Juan les dio con todo. No van al cielo sin él. Pero somos hijos de Abraham y qué? Somos judíos y qué? A partir de ahora, si no es a través de él, no hay cielo para ustedes. Fue tremendo. Muchos se enojaron, muchos lo aceptaron, pero pocos lo entendieron. Mateo 3 dice así, Mateo 3, versículo 8 y versículo 9. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no pensáis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y señaló las piedras. Ustedes no son mejores que las piedras. Sin Cristo no. ¿Te puedes imaginar, iglesia, la respuesta que obtuvo Juan? Somos los hijos de Abraham. ¿Se te olvidó eso? ¿Se te olvidó que somos los hijos de Abraham? Así hablaban con él los fariseos. ¿Se te olvidó que somos los hijos de la promesa? Los hijos del pacto. ¿Por qué vienes y dices que estamos mal? Que tenemos que convertirnos. Y Juan dice, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de esas piedras. Ustedes no son diferentes de las piedras. De hecho, ustedes son piedras, y bien piedras, porque no entienden. No entienden. El mensaje era claro. No importaba que fueran hijos de Abraham. No importaba que se les había dado las promesas y los pactos. Ya no importaba que estaban en la tierra que Dios les había dado por herencia. No importaba porque eran pecadores y necesitaban de una conversión genuina. ¿Sabe lo que más me impresiona hoy? Es que hay iglesias que quieren ser sinagogas y hay hermanos y hermanas que quieren ser judíos. Yo siempre digo, yo hice el camino de allá para acá y hay personas que quieren ir de aquí para allá. ¿Cómo? ¿Para qué? Pablo decía, en Cristo estamos completos. ¿Cuántos dicen amén a eso? No hay nada malo en estudiar el judaísmo, las ideas fantásticas, la filosofía es muy buena, pero hasta ahí. Pero querer ser judío, siendo cristiano, es regresar a un pasado que ya no existe. Que ya no existe. Cuidado con eso. Iglesias mesiânicas. Bueno, toda iglesia es mesiânica, toda iglesia quer el Mesías, pero não por isso somos sinagoga. La idea es otra, la idea no es así. La idea no es esta. Deja el judaísmo para judíos. Sigamos con Cristo, somos cristianos. ¿Cuántos dicen amén? Algunos venimos de allá para acá, pero somos mejores hoy que antes. Estamos mejores hoy que antes. O mensaje era muy claro, no importaba nada disso. Ustedes están en la misma condición de un gentil. El mensaje de Juan era este. No solo los comparó con piedras, sino dijo, ustedes son como los gentiles. Y ahí se armó la bronca. Ustedes son peores que los gentiles. Porque un gentil no conoce a Jehová, pero ustedes lo conocen. Y blasfeman contra él cada vez que profanan su templo y su palabra. El mensaje de Juan, muy, pero muy duro. El hombre, Juan el Bautista. El mensaje, arrepentimiento. En tercer lugar, el motivo. Estamos estudiando a Juan, el hombre más grande que haya vivido. ¿Okay? Tercer lugar, el motivo. ¿Por qué hizo lo que hizo? ¿Por qué debiam ellos
profesar un arrepentimiento y de verdad convertirse a Jesús. ¿Por qué? Bueno, está subrayado y está ahí, mira, a ver, por acá. Me acostumbro, ¿no? Aquí es acá. Ese ya no funciona más, pero aquí. Miren eso. El reino mesiánico que habían esperado por tanto tiempo, más de 400 años, estaba cerca. Y el pueblo tenía que prepararse. Se iban a recibir al rey y se iban a estar en su reino, tenían que estar, ¿qué? Listos. Pero no estaban listos. Cuidado cuando digas, Señor, Maranata, ¿no? Ven pronto. Cuidado con lo que pides. ¿Estás listo? ¿Estamos listos? Cuidado con eso. Si tú dices, sí, estoy listo, yo te pregunto, ¿dónde está tu familia que no está aquí? ¿Dónde? ¿Dónde están tus amigos de tu calle que no están aquí? ¿Dónde están tus compañeros de trabajo que no están aquí? ¿Dónde están tus compañeros de escuela, colegio, universidad que no están aquí? No, no estás listo. Cuidado con eso. Cuidado. Maranata, sí, pero bueno. El motivo. Juan vino a predicar un reino que iba a venir, un rey que pensaban que conocían y no conocían, pero ellos todavía no estaban listos. Ahora imagínense eso. Habían pasado 432 años desde que ellos oyeron a un profeta hablando. 432 años. Silencio completo y total. En ese periodo surgen los libros apócrifos, significa espurios, no válidos, que están en la Biblia católica hoy en día. La evangélica no, pero están ahí. Fueron libros que surgieron en ese periodo de silencio donde Dios no habló, pero el hombre escribió, pensando que era Dios. Bueno, una larga sucesión de profetas llenó su historia. Después, al final del Antiguo Testamento, Dios guardó silencio después de Malaquías, 432 años de silencio. Pasaron generaciones sin escuchar a Dios, sin conocer a un profeta. Y de pronto aparece un hombre en el desierto, que se viste como un loco, que es gruñón, regañón, no es sociable, no quiere nadie cerca de él. Y empieza a predicar, el reino se ha acercado. El reino se ha acercado. Juan el Bautista rompió con las creencias tradicionales. Y yo creo que una de las razones por las que Dios lo mantuvo en el desierto por 30 años es para que él no se contaminara con lo que hacían en las ciudades. Juan, quédate aquí, no te contamines, hijo. No te contamines. Juan predicaba sobre el reino de los cielos. La pregunta es, ¿qué es el reino de los cielos? Esa es la pregunta. Bueno, básicamente es un concepto del Antiguo Testamento, es un concepto judío. El reino de los cielos. La frase tal y cual, ipsiliteris, la frase precisa, reino de los cielos, no está en el Antiguo Testamento. El concepto sí, así como la palabra Trinidad. La palabra Trinidad no existe en la Biblia, el concepto sí, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero la frase reino de los cielos tal y cual, no la vas a encontrar nunca. Pero es un concepto judío del Antiguo Testamento. Nabucodonosor, por ejemplo, y ayer celebrando a Dios hablamos de Nabucodonosor. Nabucodonosor, en Daniel 4:37 se refiere a Dios como el rey de los cielos. El Dios de Sadrach, Mesach, Abednego, Daniel es el rey de los cielos. Daniel 2:44 lo llama el Dios de los cielos. Y Daniel 4:25 dice que Él establecerá un reino que jamás será destruido. Mateo usa 32 veces la expresión el reino de los cielos. Y es el único que lo hace. Marcos, Lucas y Juan usan reino de Dios. Es lo mismo. Es lo mismo. Expresiones diferentes, pero significado igual. El reino de los cielos, Iglesia Gracia y Paz, tiene dos aspectos. El externo y el interno. El externo y el interno. En sentido más amplio, el reino de los cielos incluye a toda persona que profesa conocer a Dios. Pero en el sentido interno, abarca solo aquellas personas que reconocen a Jesucristo como Señor y Salvador. Es lo mismo que les mencioné anteriormente. Una revelación general y una privada y específica.
Sí, el Antiguo Testamento, curiosamente, tenemos teofanías, cristofanías. ¿Qué significa eso? Cristo preencarnado. Siempre que el Antiguo Testamento habla, el ángel del Señor es Cristo preencarnado. Se menciona un ángel del Señor, es cualquier ángel. Y tenemos ejemplos de ambos Antiguos Testamentos. Por ejemplo, el que sacó a Lot de Sodoma era Jesucristo, era el ángel del Señor. El que se apareció a Josué para derrotar a Jericó fue Cristo, el ángel del Señor. Cristo preencarnado. Pero una vez que nació y empezó su ministerio, la revelación general fue cambiada por la específica. Y él dijo: yo soy camino, verdad y vida. Nadie llega allá si no es por mí. Una relación conmigo. Tú y yo conocemos a personas muy buenas, que ayudan, que están ahí, que apoyan, que no son cristianos. Y hay personas que piensan: no, yo no creo que mi amigo o mi amiga se pierdan, porque son buenas personas, claro, les felicito, pero ¿y qué? No es por obras. La salvación no es por obras. La persona que actúa bien para ir al cielo sin Cristo no irá al cielo. Actuamos bien debido a la salvación que ya tenemos. No es actúo bien para ser salvo, no, yo actúo bien porque ya soy salvo en Cristo Jesús. Esa es la diferencia. Es muy complicado. Hay 5 fases distintas en ese reino. Las 5. En primer lugar, está hablando acerca del gobierno de Dios, el dominio de Dios sobre los corazones de hombres en todo el mundo. Él es Dios. La segunda fase es lo que podríamos llamar el reino presente o el reino que se ha acercado. Ese fue el reino que Juan profetizaba y predicaba, Juan el Bautista. Estaba diciendo: la llegada del gobierno profetizado de Dios es ahora, ya llegó. El rey viene. Después tenemos una tercera fase. El reino en la fase interina. ¿Qué significa eso, pastor? Muy simple. Cristo todavía no está sentado en su trono en Jerusalén gobernando. Sin embargo, Cristo gobierna y Cristo reina porque Él es rey. Aunque algunos no lo asuman, pero así es. Hay una cuarta fase. Es la fase del reino que se manifiesta. Ese es el reino literal de 1000 años. Todavía no sucede. En un futuro vendrá 1000 años, Él sentado en su trono en Jerusalén. Y la quinta fase es el reino eterno, este reino que mencionamos en la Biblia. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 11. Porque de esta manera os será otorgado amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En primer lugar, primera fase, para que entiendan muy bien eso, es el reino general. Todos creemos que hay un Dios. La segunda fase, el reino que está cerca, fue lo que dijo Juan el Bautista. La tercera fase es una fase interina, aunque Cristo todavía no está sentado en su trono en Jerusalén, Él gobierna. ¿Cuántos dicen amén a eso? Él gobierna, Él es rey. Él es rey. ¿Ok? Hay una cuarta fase que es el reino de 1000 años que va a venir, todavía en un futuro. 1000 años. Cristo está sentado en su trono en Jerusalén. Y hay una quinta fase, el reino eterno, el reino que abarca cielos y tierra. Y Juan y Jesús y los 12 dijeron que se había acercado. Pero tanto Juan, cuanto Jesús, cuanto los 12, cuanto tú y yo somos rechazados porque predicamos que Cristo es Señor y es Rey. Es el mismo rechazo desde hace 2000 años. Todos aquí, si somos cristianos legítimos, hemos perdido amistades, trabajos, posición, dinero, lo que sea. Hemos perdido eso porque hemos declarado que Jesús es Señor y es Rey. Todos hemos pasado por eso. Dime tú si no. Algunos más que otros. Algunos más que otros. Pero seguimos adelante porque sabemos que es real. Jesucristo es el Rey de Reyes y es Señor de Señores. Es la roca que no se mueve. Y sobre la roca estamos nosotros. Juan. Todo empezó con Juan. Si Juan no empezara predicando, se retrasaría el ministerio de Jesucristo. Ya vimos el hombre, Juan el Bautista. Su mensaje
arrepentimiento. Y el motivo, porque el reino se ha acercado. En cuarto lugar, tenemos la misión, su misión, la misión de Juan. Juan fue llamado a ser heraldo de Cristo, pero su misión fue presentada mucho antes por todos los profetas del Antiguo Testamento. Todos y cada uno de ellos mencionaron un reino que venía, un rey eterno, y más específicamente Elías. Mateo 3, versículo 3. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor e enderezad sus sendas. Él cumplió Isaías 40, versículo 3. ¿Y sabe lo emocionante que es esto? Porque si tú lees Isaías, los 39 capítulos anteriores hablan de juicio, de muerte, de destrucción. Es lo que habla. Y de pronto, Isaías 40, del versículo 1 al 5. Te lo voy a leer. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado. Después de 39 capítulos, no versículos, capítulos, de juicio, destrucción, muerte y desespero, viene Isaías 40 y empieza con eso. Jerusalén, oh Jerusalén, tu pecado es perdonado, porque el rey ya viene. Pero agárrense del rey, no lo solten. Tu pecado es perdonado. Que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, y ahí entra Juan. Preparad camino a Jehová, e enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado. ¿Sabe qué es eso? Seamos más humildes. Todo aquel que está aquí como montaña, tiene que bajar un poco. Y el que es humilde como un valle, será levantado. Es lo que dice la palabra. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Después de tanto desespero, ven la esperanza. Juan estaba predicando para preparar al pueblo para el reino. Y Isaías describe el reino, y Elías profetiza sobre el reino. En quinto lugar, vamos con Juan, la manera de Juan, la forma en que actuaba Juan. La manera de su presentación fue fascinante. Aparece, irrumpe en la historia. Quizá algunos dicen: oye, ese no es el hijo de Zacarías. Sí, es él mismo. Bueno, su estilo de vida fue único. Mateo 3, versículo 4. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, o sea, la espalda, esa parte baja, aquí. Y su comida eran langostas y miel silvestre. Tenemos la costumbre de pesar las langostas y pensamos en el mar, ¿no? La langosta enorme, ¿no? Como la que da aquí en México, de ese tamaño. No, era el insecto. Como un saltamontes gigantesco. Es lo que comía él. Aquí está un hombre al que no le importaban en lo absoluto las cosas a que las personas les importaban. Su renuncia personal era una reprensión para la mundanalidad y el lujo ostentoso. Su apariencia en sí misma era un sermón. Si Juan el Bautista nunca hubiera predicado, su apariencia era una predicación. La piel de camello era muy durable, pero no era algo de moda. No fue hace 2000 años y no lo es hoy. La piel es fea y con el sol se hace negra. Bueno, así se vestía Juan, así se vestía él. Habla de un cinto de cuero. ¿Por qué cuero? Porque el cuero prevalece en el desierto. El cuero es un material muy duro y prevalece en el desierto. El cuero dura más. Y si estás viviendo en un desierto, necesitas un cinto como ese para mantener ajustada su túnica de camello. Era una piel de camello cortada
como um poncho e colocado, isso era todo o que era, e atada com um cinturão de cuero. Bueno, era uma imagem interessante, não? Alguém que predicava como ele predicava e se vestia como se vestia. Sua própria roupa era uma predicação. Juan era uma ilustração viva para pessoas que se preocupavam por a roupa fina ou por a roupa elegante. E quero aclarar, não há nada malo nisso. Vístete bem, vístete bem. Quando vens à casa do Senhor, vístete bem. Ponte cômodo, pero bem vestido. Ok? Não tens que trazer traje, não hagas isso, pero cômodo e bem vestido. O detalhe é que há 2000 anos as pessoas se enfocavam em uma sola coisa: tener, tener, tener e tener, sem importar a Jeová que lhes havia dado. É isto. Por isso a mensagem de Juan era: por que põem sua mirada em algo que perece, em la moda que hoje está e amanhã não? ¿Verdad? Não era um mensagem de que todos têm que ser como eu. Não, não, nunca foi a intenção de Juan que as pessoas fossem ermitaños como ele. Não. Sin embargo, é um cambio de mentalidade. Sua aparência era um sermão em si mesmo. Sua roupa era um sermão em si mesmo. Seu objetivo foi ajudar as pessoas a escapar de sua vana maneira de viver. Repito, não há nada malo em que tenha roupa, em que te vistas bem, a la moda, perfeito. Sempre e quando seja consciente de onde vem o recurso para que possas ter o que tienes. ¿Se quedou claro ou não quedou claro? ¿Se quedó claro? De hecho, el propósito espiritual del diezmo es este. Exactamente este. ¿Sabe por qué? A todo ser humano nos duele dar. Cuando diezmamos, el mensaje que enviamos al cielo es: Señor, tengo todo eso porque tú me lo has dado. Quito la mirada de mi bolsillo y pongo la mirada en ti. Tú eres aquella que me da para que yo pueda tener. Por eso el diezmo también es muy espiritual. Muy espiritual. Juan era el Elías del Nuevo Testamento, cumplía su función, y es más, se vestía igual que Elías. No se pusieron de acuerdo, no fue así. 600 años separaban los dos, pero mire cómo se vestía Elías. Segundo de Reyes, capítulo 1, versículo 7 y versículo 8. Entonces él les dijo: ¿cómo era aquel varón que encontrasteis y os dijo tales palabras? Y ellos le respondieron: un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo: es Elías tisbita. Curioso, Elías aparece en 1 de Reyes capítulo 18. Nadie sabe de sus padres, Elías. Nadie sabe de dónde salió, pero sabía de dónde venía. Había una región llamada Tisbet. Por isso diz Elías el tisbita. E escute isso: Tisbet era a região mais pobre, mais miserável e mais feia de Israel. Nadie queria nada com essa região. E de aí saiu Elías. E de aí saiu Elías. Nós como uma referência, não? Não sabemos nada de sua família, só sabemos que era Elías el de Tisbet, a região menos amada de toda Israel. Deus é curioso, não? Deus às vezes torce nossa maneira de pensar. O que para nós tem valor, para Ele não. Eu vou dizer uma coisa. Há alguns anos, eu prediquei num lugar. Bueno, eu vou comentar. Foi minha igreja em Brasil. Nos estão vendo. Olá, oi, Pai do Senhor, tudo bom? Estão vendo? E meu pastor me disse: cada vez que vens aqui, tenho que contratar um intérprete. Meu pastor em Brasil. Por que, pastor Jorge? Porque, hijo, tu empiezas em português e terminas em espanhol, italiano, quem sabe o que habla. E sim, pero bueno. Uma vez que prediquei allá sucedem coisas como aqui, maravilhosas, não? Uma delas é que o ouro cai, não? O polvo de ouro se llena. Aqui em Graça e Paz temos tenido experiências assim. Pedras preciosas caem. Há pessoas que colecionam aqui. Alguns de vocês têm as pedras que caíram em Graça e Paz. Pero eu sempre me enojava com isso antes. Porque eu fui orar por uma irmã allá. A irmã estava em silla de ruedas. Escute bem isso.
E oro por ela, e a irmã não sana. Eu estava seguro que Deus la iba a sanar, não sana. Pero sim envia ouro e cai polvo. Se chama el tamo, que é o polvo del polvo. É o ouro de Ofir mencionado na Bíblia. Ok. E na noite me enojei com Deus. Não lo hagas, não lo hagas. A veces, Senhor, assim, a veces entendo, Senhor. A la hermana en silla de ruedas no la sana. Ah, pero envías oro. ¿Para quê? ¿Para quê? Quando bajou minha fúria, não é boa coisa, né? Quando me dormi, Deus me despertou e me dijo: agora tu escuchas e eu hablo. Não é boa coisa hacer isso. Me dijo: lo que para ti tiene valor, hijo, aqui lo pisamos. Foi suficiente. ¿Sabe qué es eso, no? Las calles de la Nueva Jerusalén son de oro. Tú y yo las vamos a pisar. Por lo tanto, los valores son otros. Lo que para nosotros tiene valor, para él no. Y aclaro, al día siguiente, una hermanita oró por la hermana en silla de ruedas y Dios la sanó. No fui yo, no fue la hermana, fue Cristo. Pero para que estén pensando: pastor, ¿y qué pasó con la hermana? Sí, se sanó. La silla fue botada a un lado allá. Se acabó. Juan vino a declarar algo. No son tus valores, es el valor de Cristo en ti lo que vale la pena seguir. En sexto lugar, su dieta. La dieta de ese hombre. Langostas y miel. ¿A cuánto nos encanta la miel? A mí me gusta la miel. No soy Winnie Pooh, pero me encanta la miel. Me encanta la miel. La miel natural es un alimento maravilloso. Natural. Dejen de comprar cosas artificiales que venden por ahí. Estilo miel. O se parece miel, no. Por favor. Pero la dieta de Juan el Bautista también incluía insectos. Yo sé que en México se come insectos. ¿No? Te digo una cosa, yo todavía no he dado el paso de fe. Sí, sí, son hermosos, maravillosos, fritos, chapulines, lo que sea. Yo me convertí, pero todavía no completamente. No completamente. Yo sé que hay muchas proteínas. Juan lo hacía. Ustedes lo hacen. Qué bueno. Qué bueno, ¿verdad? La dieta de ese hombre era muy austera. Muy austera. La ropa de ese hombre era muy austera. Era una persona que vivía de manera muy austera, pero en sí mismo, él era, escuche eso, él era una protesta viviente en contra del egoísmo que reinaba en Israel. Los banquetes lujosos. Te digo una cosa, hace 2000 años en las casas de los apoderados judíos, se llenaba la mesa y se comía nada más una pieza de carne, lo demás se tiraba. Lo demás se tiraba. Un banquete para un montón de personas, pero no, la idea aquí es mostrar que yo puedo colocar comida a la mesa, no comerla. Y tiraban toda esa comida, ni siquiera se daba eso a los pobres, la comida entera, por supuesto, no usada, la comida entera, no se invitaba a nadie de la calle a comer ahí, no, se tiraba a la basura toda esa comida. Y Juan decía: ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Mucho lujo, pero poco corazón. Su dieta era así. Era una confrontación contra ese deseo egoísta de mostrar lo que tengo y por lo que puedo. La pregunta es: ¿cuál fue la respuesta a su predicación? Después de todo eso, ¿cuál fue la respuesta a su predicación? ¿Cómo podemos evaluar el ministerio de Juan? Bueno, ese hombre tuvo un impacto sorprendente. Llamó la atención de toda la sociedad en Israel. Una multitud, escuche, una multitud tras otra, por todos lados, salían de las ciudades e iban al desierto, solo para escuchar a ese hombre, solo por eso. El hecho de que ellos fueron bautizados también es sorprendente, sorprendente. Nunca en toda
la historia del pueblo judío ha habido un bautismo. Nunca. A la manera de Juan, nunca. Lo que se hacían eran lavamientos levíticos. Se lavaban las manos, los pies y la cabeza algunas veces, pero bautizo nunca había sucedido. Nunca había sucedido. Por eso otra confrontación. Juan bautizando en Betábara, en Betania, y un poco más arriba, los fariseos lavaban los pies y manos de las personas. El contraste era ese. Y pasaban los fariseos cerca de Juan y decía: raza de víboras, pecadores, no vengan para que Dios bautice, arrepiéntanse primero. Seguramente algún fariseo quería y caminaba en dirección a Juan y Juan decía: no, ni vengas, arrepiéntete primero, ven y te bautizo. Los lavados levíticos eran comunes, pero no un bautismo por inmersión como tiene que ser, completo. Aquí en Gracia y Paz lo hacemos. De hecho, hay que retomar los bautismos. Yo creo que ya es hora de que empecemos a avanzar otra vez. Entonces, de una vez, si no eres bautizado por inmersión, como tiene que ser, aquí está Héctor. Apúntese con él. Ya necesitamos una lista para ya empezar a caminar con una normalidad otra vez. Por favor. Si no eres bautizado, pastores que ya me bautizaron por gotitas, no sirven. No está aquí. Me bautizaron cuando era niño, tampoco sirve. No está aquí. ¿Sí? El niño no tiene conciencia del pecado. El bautismo es una expresión externa de un cambio interno. Ya soy salvo y ahora voy a declarar a todos que soy salvo como bautismo. Es bíblico y está aquí, mira. Lo demás no. Muy bien. Su manera de ser, su dieta. Y aquí viene la última parte. Si de toda esa predicación de 2 domingos te queda una sola cosa, yo espero que sea esa última parte. Bueno, yo espero que quede más, ¿verdad? Pero que quede la última. Este es el hombre más grande que jamás haya vivido. La buena noticia es que las mismas cosas que lo hicieron grande están accesibles para nosotros. ¿No te gustaría que Jesús te dijera: grande? ¿Eres grande? Hermano, mi hermana, a mí sí me encantaría. Por eso hay cosas que podemos aprender. De hecho, todo lo que hizo que Juan el Bautista fuera considerado por Cristo el más grande, tú y yo lo podemos hacer también. La lista es esta. ¿Qué lo hizo grande? ¿Qué? La pregunta es esa. ¿Qué lo hizo grande? Número 1, Juan fue obediente a la palabra de Dios. Para empezar, Juan fue obediente a la palabra de Dios. Él nunca se desvió del llamado que Dios le había hecho. Nunca. Él siguió adelante. Y esa es parte de su grandeza. Parte de su grandeza. Juan fue obediente a la palabra de Dios. Número 2, Juan fue lleno del Espíritu Santo. Tú y yo también podemos ser llenos. Lucas capítulo 1, versículo 15. Porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y así fue. Número 3, Juan tenía dominio propio. Nos falta todavía. Tenía dominio propio. Nunca bebió vino. Su ropa y su comida era lo necesario para vivir, estaba bien. No se dejaba guiar por opiniones contrarias a la voluntad de Dios. Tenía dominio propio, se controlaba. Obedeció a la palabra de Dios, tú y yo lo podemos hacer. Fue lleno del Espíritu Santo, también lo podemos ser. Juan tenía dominio propio, tenemos que ser. Tenemos que tener dominio propio. Número 4, Juan era humilde. Juan era humilde. Juan 3, versículo 30. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Es necesario. Ahora ya está Él, que yo mengue. De hecho, hubo una ocasión que los discípulos de Juan, entre ellos Andrés, el hermano de Pedro, se acercaron a Juan en la cárcel
Y Juan dijo, dijeron, oye, por aquí hay uno que predica como tú predicas, pero que sana como tú no sanas. ¿Es él? Y Juan reconoció, es mi primo. Yo lo bauticé hace algún tiempo. Es él. Y Juan hace algo increíble. Dice así, ve con él y pregunta qué está haciendo él. Y entonces los discípulos de Juan salieron de la cárcel, lo fueron a visitar y fueron con Cristo. Y dijeron a Jesús, oye, Juan mandó preguntar si tú eres el Mesías o esperamos otro. Y Cristo dijo, bueno, los ciegos ven, los cojos caminan, los sordos escuchan, los muertos resucitan. Dime tú si soy yo o no. Y algunas personas usan esa parte de la Biblia para pensar, Juan tenía dudas de que Jesús era el Mesías. No es cierto. No es cierto. Dejen de pensar tonterías y de escuchar tonterías, por favor. Juan quería afianzar la fe de sus discípulos. Y dijo, ve con él, déjame aquí ya, yo ya terminé. Ahora ustedes son sus discípulos, ya no son mis discípulos. Por eso vayan con él. Fue lo que hizo Juan. Era humilde, muy humilde. Lucas 3:16 dice así en la palabra. Respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Increíble, ¿no? Yo en agua, él en fuego. Está subrayado, desatar la correa de su calzado. Era la labor de un esclavo. De un esclavo. En la mañana, la esposa de la persona ataba el calzado. Pero cuando regresaba de la calle, con los pies sucios, era un esclavo el que tenía que quitar el calzado. Por eso se hincaba el esclavo frente a su amo. Es una posición de humildad, de sujeción y de obediencia. Y Juan dijo, ese que viene es tan poderoso que yo no le sirvo ni para esclavo. Escuche eso, no le sirvo ni como esclavo. A él seguir. No soy digno de desatar la correa de su calzado. Y número 5. Juan proclamó la palabra de Dios. El 4 es Juan fue humilde, tenemos que serlo. Y 5. Juan proclamó la verdad de Dios. Escuche bien eso. No la cambió, no la endulzó, no la manipuló. No, la proclamó tal y cual era, aún con riesgo de su propia vida, y la pagó. Y pagó el precio. Y pagó el precio. Y terminando, quizá todavía digas, pero ¿sabe qué, pastor? Todavía no sé. O sea, yo, nunca podría hacer lo que ese hombre hizo. ¿Ah, no? Ok. Mateo 11:11. Que quede claro. Mateo 11:11. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero, y ahí está, el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. ¿Podemos hacer mucho? Sí. ¿Podemos hacer todo? No. ¿Mucho? Sí. Dios nunca va a pedir de ti algo que no lo puedas hacer. Te voy a repetir. Dios nunca te pedirá algo que tú no puedes hacer. Si Él te dice algo, si Él te pide algo, es porque lo puedes hacer. Quizás no somos más grandes que Juan en términos de virtud. Estoy de acuerdo contigo. Nadie se compara a Juan en términos de virtud. Pero somos más grandes que Él en términos de privilegios y oportunidades. Tenemos hoy privilegios que Juan nunca tuvo y oportunidades que Juan ni siquiera soñó. Por eso somos más grandes que Él en ese aspecto. Se ponen de pé, por favor. Todos de pé. El mensaje es claro. No somos Juan, no. No somos Elías, no. Pero podemos hacer lo mismo que ellos hicieron. Y tenemos más oportunidades y medios para poder hacer. ¿Qué hizo grande a Juan?
Fue obediente a la palabra de Dios, fue lleno del Espíritu Santo de Dios, tenía dominio propio, era humilde y proclamó la palabra de Dios, tal y como era, sin cambiarla, sin manipularla, sin endulzarla. En esa tarde vamos a hacer algo. Yo les comenté que aquí estaba libre, ¿no? En parte delantera. ¿Por qué no vienes al altar y habla con Cristo? Pasa al altar. Altar significa sacrificio. Cada vez que pasas aquí, tienes que dejar algo para Dios. Sacrifícate. Significa, Señor, son tus sueños, no los míos. Tu vida en mí, no mi vida en ti, Señor. Aquellos que digan, mejor me quedo aquí, pastor, ok. Entonces usa tu silla como altar, por favor. Ya lo sabemos cómo hacer, ¿verdad? Date la volta, usa tu silla. Si no puedes hincarte, siéntate, no hay problema. No hay ningún problema. Si no te puedes hincar, no pasa nada. Simplemente siéntate, cierra tu corazón, pero ora. Y si ya agotamos aquí adelante, usa la alfombra también para hincarse ahí, por favor. La cosa es que oremos. Todo en gracia y paz se hace con oración. Abre tu corazón, hermano y hermana. Ya haya valido la pena venir ese día a la iglesia, ¿verdad? Escuchando sobre Juan, en las palabras de Cristo, el hombre más grande que jamás haya vivido. Sin embargo, podemos seguir el ministerio de Juan el Bautista. Hoy tenemos más medios y más oportunidades para hacerlo. ¿Por qué no lo hacemos? Jesús, gracias por la oportunidad que tenemos en ti, Señor, de hacer con que tu reino avance y sea esparcido. Nos queda claro, no somos mejores que nadie, pero somos mayores que muchos. Tú nos hiciste grandes, Señor. La grandeza viene de ti. La grandeza en un cristiano no puede ser medida por valores del mundo, sino por ti, Señor. Te agradecemos infinitamente, Padre, todo lo que hayas hecho por nosotros. No hay como pagar lo que hiciste en la cruz. Pero algo podemos hacer, Señor. Obedecerte. La obediencia es hija del amor. Si te amamos, te obedecemos. Sé con cada uno de nosotros, Padre. Ministra a nuestros corazones. Queremos ver a nuestros familiares entregados a ti. En los trabajos, en las calles. Viene algo grande, Señor. Quizás sea el último avivamiento de la historia. Y después será el arrebatamiento, el rapto de la iglesia. Más y más voces se han levantado, y voces basadas en tu palabra de que viene algo grande. Y quizás sea el último avivamiento de la historia de la iglesia. Miles de personas correrán a los templos. Pero las iglesias tenemos que estar preparados para eso, Padre. Ministra-nos. Llévanos a esa comprensión más allá de lo que podamos entender. Gracias, Señor, porque en gracia y paz lo podemos hacer y debemos de hacerlo. De hecho, ayer fue un par de aguas. Muchas cosas van a cambiar. Para mejor, por supuesto. Para ti siempre es lo mejor. Gracias, Señor, por ese grupo que saldrá de gracia y paz hoy, en un momento más, a repartir volantes, Señor, a predicar tu palabra. Gracias por el equipo de evangelismo que tenemos. Gracias, Señor, por la alabanza. Gracias, Señor, por grupos pequeños que muy pronto, Señor, lanzaremos de manera oficial. De hecho, hay personas que ya lo están atendiendo. Tenemos grupos pequeños, Señor, ya. Gracias por esa premura de hacer las cosas bien, Señor, porque tú mereces lo mejor. Lo mejor. Y gracias por este ejemplo de Juan. Hace 2000 años ese hombre se paró en un desierto, lejos de todos, pero tu palabra fue el imán. Y miles de personas se acercaron a Juan para escuchar tu palabra. Y encontraron en él alguien honesto, alguien en rectitud. Porque si un cristiano no es honesto y no es recto ante ti,
en vana será su predicación. Gracias, Señor, por hacernos mejor de lo que somos. En tu corazón dile gracias. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En tu nombre oramos, porque a ti amamos, Padre. En tu nombre. Amén y amén. Regrese a sus lugares, por favor. Sigan orando, pero regrese a sus lugares. Con tranquilidad, en paz, por favor. Sigan orando. Hay mucho que aprender de Juan. Hay mucho que aprender de Cristo. Lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo. Y una vez que estén en sus lugares, ¿por qué no das un aplauso a este Rey de Reyes y Señor de Señores que tenemos? Él es digno.